Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Comienza Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece. Queridos amigos, bienvenidos a Raíces. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes y les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Marta Troyano está al frente del control de sonido y eso es toda una garantía. También les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María en Spotify y en Apple Podcasts. Hoy, 13 de diciembre, la Iglesia celebra la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal, fundadora de la Orden de la Visitación. Juana fue una mujer piadosa, dedicada al cuidado de su familia. Sobrevivieron 4 de los 6 hijos que tuvo y enviudó a los 28 años, tras 7 de feliz matrimonio. Unos años después, conocería a San Francisco de Sales y bajo su guía espiritual decidió dedicar toda su vida a Dios. La fundación de la congregación, de la que llegó a conocer más de 80 casas, la sumió en una emigración permanente, de fundación en fundación, hasta que entregó su alma al Señor el 13 de diciembre de 1641. Y como es tradición de nuestro programa, invoquemos la misericordia del Señor a través de la intercesión de nuestra santa emigrante de hoy, Santa Juana Francisca de Chantal, y la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que cesen todos los conflictos existentes en nuestro mundo, que están acabando con la vida de tantos inocentes.
Queridos amigos, infinidad de compatriotas emigran a tierras lejanas para llevar la palabra de Dios, al tiempo que entregan su vida para ayudar a las personas que les son confiadas. Miles de españoles dejan las comodidades del primer mundo para marcharse a tierras difíciles y trabajar con familias que sufren dificultades de todo tipo. Desde hace siglos, muchísimos compatriotas nuestros han entregado su vida por anunciar la palabra de Dios en los sitios más recónditos del mundo. Es verdad que América se presenta como una oportunidad natural para la presencia de misioneros españoles, pero no solo. Hoy queremos sumergirnos en África para conocer la extraordinaria obra que los hermanos de San Juan de Dios vienen desarrollando en África Occidental. Para llevar a cabo nuestro propósito tenemos el privilegio de contar en nuestros estudios con don Fernando Rivilla Parra y con don Ramón Castejón. Fernando y Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Don Fernando Rivilla es médico y don Ramón Castejón es enfermero, músico, editor y muchísimas cosas más. Por cierto, el tema que acabamos de oír es el primer movimiento del poema sinfónico Ébola que Ramón escribió en honor de los compañeros fallecidos por esta enfermedad en los hospitales africanos de la congregación. Vamos a comenzar por Fernando. Fernando, tú como médico cuéntanos tu experiencia, en qué países has trabajado, en qué ciudades y cómo es la situación allí. Bueno, como has dicho, pues yo formo parte de un pequeño grupo de médicos cirujanos y anestesiólogos que, vinculados con la Orden de San Juan de Dios de la provincia de España, pues hemos visitado desde hace aproximadamente unos 15 años los hospitales que esta congregación tiene en África Occidental. Somos médicos cirujanos de niños, es decir, nosotros nos desplazamos a esos centros hospitalarios para desarrollar misiones quirúrgicas en la infancia, porque esos hospitales, siendo pues bien dotados, bien desarrollados dentro de los países en los que están implicados, sin embargo, carecen de esta especialidad, la cirugía de los niños, la cirugía principalmente de las malformaciones congénitas o la cirugía de los tumores infantiles o de las secuelas de traumatología de los niños. Pues bien, desde hace, como digo, 15 años nos desplazamos a los hospitales que los hermanos de San Juan de Dios tienen en África Occidental, desde norte a sur, pues el país de Senegal, allí estuvimos operando hace muchos años, y más hacia el sur, pues los dos países en los que más años hemos hecho misiones quirúrgicas, Liberia principalmente y Sierra Leona, así como Ghana, Togo y Benín. En esos países, pues el sistema de salud es precario, es decir, principalmente centrado en las capitales más importantes de esas naciones y con un acceso muy restringido pues a las personas más pudientes, a la aristocracia del gobierno o a la aristocracia de los negocios o a los señores de la guerra, cuando esos países han estado en guerras civiles desarrolladas durante varios años, como es el caso de Liberia y Sierra Leona. Estos hospitales de la Orden nos facilitan indudablemente nuestra acción quirúrgica allí, gracias a que, tienen una infraestructura bien desarrollada, tienen unos materiales que están adaptados para la asistencia médica o para la asistencia primaria u obstétrica, pero no para los niños. Bueno, pues nosotros cuando nos desplazamos allí, nos desplazamos con nuestro propio material quirúrgico y con nuestras propias medicinas para niños, con el fin de llevar a cabo con el máximo potencial de garantías para conseguir esas intervenciones ser desarrolladas en esa infancia que tan necesitada. Hay que tener en cuenta que los niños, así como desgraciadamente las madres, pues tienen un valor muy reducido en esos países en virtud de de una larga historia y de las influencias culturales. Bien, nosotros incidimos en eso, en el desarrollo de misiones quirúrgicas que pretenden
operar a los niños, tratar a los niños, a la vez que formar al personal sanitario de estos hospitales de San Juan de Dios, que tienen un enorme potencial, una enorme ilusión, una enorme experiencia en el tratamiento de determinada patología infantil, pero que sin embargo pues carecen del, por un lado, el material y especialmente del entrenamiento específico de estas enfermedades de los niños. Fernando, para un cirujano formado y con amplia experiencia en la sanidad del primer mundo y concretamente la española, una de las mejores evidentemente que existen, llegar a estos países provoca un shock o uno llega ya preparado para lo que se va a encontrar. Bueno, hay que decir que esta pregunta nos la hacemos nosotros mismos muchas veces, ¿no? Yo creo que África nunca nos deja de sorprender. No estamos preparados nunca. Por más que nos preparemos, por más que planificamos estas misiones quirúrgicas, cuando llegamos allí pensamos que el desarrollo de ellas pues va a ser de una determinada manera, pero luego encontramos pues muchas desviaciones de lo previsto. Hay que tener en cuenta que gracias al personal sanitario de allí y gracias a los hermanos religiosos, así como a hermanas también, porque hay que llamar la atención que los hospitales de San Juan de Dios, en la mayoría de ellos, al menos en África Occidental, cuentan con comunidades de hermanas que contribuyen a la calidad y que contribuyen al desarrollo de la actividad asistencial, principalmente en el ámbito de la gestión, pero también en el ámbito de la enfermería. Bien, gracias a estos religiosos y a algunos de los personal sanitario, nos permiten reclutar a los niños en el menor tiempo posible, haciendo una selección más o menos rápida antes de que nosotros lleguemos. Gracias a las tecnologías de la comunicación y de la información hemos podido, bien es cierto que los primeros años, en el año 2008, 2009, es decir, hasta que las comunicaciones por telefonía móvil o por WhatsApp, pues hasta que eso no llegó, pues costaba un poco más de organizar estas misiones. Pero en cuanto tenemos acceso al teléfono o como digo, a estas aplicaciones o incluso a la conversación telefónica, pues los sanitarios de allí pueden advertirnos sobre determinadas patologías, determinadas malformaciones del niño recién nacido, del niño lactante, del niño preescolar, y por tanto nosotros estar prevenidos sobre el tipo de patología, el tipo de material, el tipo de medicación que debemos de llevar allí. Pues bien, a pesar de toda esta preparación, en muchas ocasiones nos encontramos que hay pacientes que no estaban en nuestra, en nuestra planificación. Bueno, aún y con todo, pues confiando en la providencia del Señor, por supuesto, pero también en el personal local, pues intentamos adaptarnos a hacer lo mejor que podemos para esos niños y para sus familias, que al fin y al cabo lo que más desean es llevarse a sus hijos nuevamente a la población de la que dependen, con su medicación, para tener un posoperatorio pues lo más seguro y lo más eficaz posible. Como les decíamos anteriormente, don Ramón Castejón es el autor de ese poema sinfónico Ébola, que hemos empezado a escuchar y del que ahora vamos a oír el segundo movimiento. Ramón, cuéntanos cómo surge Ébola y qué es lo que nos vamos a encontrar en esta segunda parte del poema. Bueno, pues el poema sinfónico obviamente surge después del conocimiento personal y la vivencia de todas aquellas personas que fallecieron a causa del ébola, de la enfermedad del ébola, que justamente en este año se celebran los 10 años ya del fallecimiento de todos. Afortunadamente estuve viviendo allí, trabajando en Liberia también, hace bastantes años, luego he vuelto más veces y tal. Pero evidentemente lo que mueve es conocer a las personas. Yo conocí a todos los que fallecieron por el ébola, que trabajaban con nosotros, empezando por los hermanos, la hermana y luego otra serie de profesionales. Eso hizo que, sabiendo cómo eran, fíjate hasta qué extremo que eso fue merecedor de que nos dieran a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
nos dieran el premio Princesa de Asturias en el año 2015 a la Concordia. Y ellos fallecieron precisamente en el 2014, es decir, ahora ya cumplimos 10 años. Y lo que me movió era precisamente eso, reconocerles, saber cómo eran, que precisamente hemos hecho ahora un vídeo, ¿no?, de testimonios de personas que les conocían y que le hemos titulado Mártires de la Hospitalidad. Porque al fin y al cabo no es que se vaya buscando ni siempre los mártires mueren de forma trágica comidos por los leones, ¿no? Sino que se consigue o se llega al martirio por la entrega, y en este caso por la entrega a la hospitalidad. Y esto era simplemente, entonces yo creo que se merecían una obra como esta, que es una obra grande, es muy potente porque intervienen muchos músicos. Luego tiene una letra que al fin y al cabo lo único que pretende es transmitir ese sentimiento que podrían tener los hermanos, esas personas, ante la enfermedad. Hoy por hoy la enfermedad del ébola sigue sin tener un tratamiento eficaz, no es como, bueno, y recobra un especial valor habiendo vivido en nuestra sociedad la experiencia vital de tantísimas personas como el COVID. El COVID, afortunadamente, hemos encontrado la vacuna o las vacunas, aunque tengan efectos secundarios, pero sin embargo todavía no existe ningún tratamiento del ébola. Y hay que decir que el 80% de las personas que contraen la enfermedad pues fallecen. No hay un tratamiento nada más que sintomático. Y muchas veces, pues bueno, la sintomatología es muy grave y además incluso el contagio es también muy sencillo. Cuentan que cómo se contagió el hermano Patrick, que era el superior de la comunidad. Parece ser que llegó una paciente y no hablaba inglés y hablaba francés, entonces el superior, que hablaba francés, fue a traducirle. Simplemente con el contacto, aunque fuera a pasarle la mano, pues se contagió. Y de ahí, pues todos los demás se fueron contagiando y todos los hermanos fallecieron. Entonces, bueno, pues hoy por hoy eso es merecedor de una obra musical como esta.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dialogando con Fernando Rivilla y Ramón Castejón sobre la obra que la congregación de los hermanos, congregación de los hermanos de San Juan de Dios desarrolla en África Occidental. Ramón Castejón nos ha introducido la tragedia que se vivió allí hace 10 años con la epidemia de ébola que asoló a estos centros sanitarios. Nosotros, los españolitos de a pie, hemos tenido noticias de dos de estos gigantes, de Miguel Pajares y de Manuel García Viejo, dos médicos que fueron contagiados allí, que luego murieron a los pocos días de llegar a España. Pero, como nos apuntaba Ramón antes, murieron todos, absolutamente todas las personas que trabajaban en estos hospitales. Ramón, háblanos de esta otra gente, aparte de los que conocemos. Bueno, pues se contagiaron todos los hermanos y todos fallecieron. Todo lo que era la comunidad, todos. Eran 4 la comunidad. Luego también las hermanas también se contagiaron. Una de ellas, que casualmente está en este momento, está en España. Paciencia es la única que habiéndose contagiado, correspondería a ese porcentaje del 20%, salió adelante. Curiosamente, esa hermana, vino aquí a España para obtener el suero, ¿verdad? Y podérselo, entre comillas, inocular al hermano viejo. Pero la realidad es que no pudo ser. Aparte de eso, se contagiaron médicos, se contagiaron enfermeras, se contagiaron matronas. El hospital se cerró, y entonces, no sé, a poco que entendamos cómo funciona África, es muy difícil saber hasta dónde pudo llegar, porque no hay medios, no hay estadísticas, no se recogen datos. Pero la realidad es que el hospital se cerró y estuvo durante bastante tiempo, unos meses, sin atención. Y aquí sí que quiero destacar el valor que tuvieron algunas personas después para poner en marcha otra vez el hospital. Pasó un tiempo, como digo, se cerró, el virus seguía estando presente y claro, pues había mucho temor, la gente le costaba ir, pero hubo una serie de voluntarios, porque digamos que la organización preguntó que quién quería asistir, y en concreto pues ahí el director de la fundación, Juan Ciudad, en ese momento, el hermano José María Villadero, fue uno de los que se atrevió. Luego a un trabajador, Roberto Lorenzo, ¿verdad? Se atrevió a ir. Y luego también otra hermana, que desgraciadamente ha fallecido no hace mucho, María Ángel Llopar, y un hermano, Justino, que casualmente también pues era muy conocedor, había dedicado prácticamente la mayor parte de su vida, de su larga vida, a Monrovia, ¿no? En concreto allí en Liberia. Era súper conocido y pues yo me tocó afortunadamente también vivir con él, viví esa experiencia la primera vez que fui en el año 82 y recuerdo al hermano Justino, al hermano José Sebastián, su capacidad organizativa. Eran anestesistas y eran esas personas que todo el mundo quería que les anestesiara, ¿no? El hermano Justino Izquierdo, que está en vida, ya es mayor y tal, pues creo que nunca se ha valorado ese valor, valga la redundancia, ¿no? Esa fuerza que tuvieron para poner en marcha nuevamente el hospital, Pues se atrevieron y fueron osados y salió todo bien. Obviamente hasta que se pone en marcha tuvieron que hacer limpieza, quemar, cantidad de cosas y hacer una limpieza integral porque, como digo, se contagia tan fácilmente. Entonces, precisamente el tercer tiempo de esta obra sinfónica está dedicada a estas personas que fueron a poner en marcha otra vez el hospital.
Fernando, cuando llegáis en estas misiones posteriores a este hospital a operar niños, ¿el hecho del ébola ha marcado el futuro de estas comunidades? ¿Está presente? ¿Es como una losa? ¿O han conseguido los nuevos gestores que la gente ya se olvide de ello? Bueno, la epidemia del ébola del año 2014 fue un hachazo en esas naciones. Especialmente, como todos recordaremos, incidió en Liberia, en Sierra Leona y en otro país limítrofe que está un poco más al norte, que se llama Guinea-Conakry. Esos países sufrieron el hachazo del ébola y hubo un antes y un después desde entonces. La apertura de los centros hospitalarios, no solo de los de San Juan de Dios, sino también los del sistema público, aunque fuera precario, pero del sistema público de esos gobiernos, cuando abrieron unas condiciones pésimas, lógicamente, porque hay que recordar, como ha dicho Ramón, el personal también falleció, el personal también desapareció, el personal sanitario. Hay que tener en cuenta que no solamente fallecen los gestores o los religiosos de esos hospitales, sino los trabajadores. De ahí entonces que los hospitales cierren. Cuando se vuelven a abrir, la primera dificultad es no solamente la financiación de esa reapertura, sino el encontrar sanitarios que fueran capaces de iniciar nuevamente la actividad asistencial. Pues bien, como ha mencionado anteriormente Ramón, hubo unos hermanos de San Juan de Dios y algunas religiosas de la congregación que había trabajado allí durante muchos años, de las misioneras de la Inmaculada Concepción, que fueron allí a reabrirlo y a reclutar nuevo personal sanitario, enfermeros auxiliares, también personal de servicio y algunos médicos que no habían huido, porque la mayor parte de la gente pudiente de Liberia y de Sierra Leona desgraciadamente abandonó el país, huyendo de la epidemia. ¿Qué ocurrió entonces? Pues hay que tener en cuenta que la gente, como hemos mencionado antes, moría del ébola, sí, pero las demás enfermedades continuaban en las calles del país. Es decir, no por el hecho de que hubiera ébola, habían desaparecido las enfermedades prevalentes en esa parte del mundo, en esa parte de África Occidental. Las enfermedades prevalentes fueran infecciosas o no infecciosas. Es decir, la malaria o la neumonía o la diarrea seguían estando allí y los niños o las personas adultas seguían falleciendo de malaria porque no tenían acceso a los centros sanitarios, los centros de salud, no solamente a nuestro hospital, sino al resto de los centros de salud. El resto de las personas pues también tenían embarazos, ¿verdad? No tenían dónde parir. Vimos escenas en las calles de Monrovia en el cual las madres iban buscando el hospital para llevar a cabo el parto como lo habían hecho siempre y el hospital estaba cerrado. Las mujeres parían en la calle, en la esquina de la calle. Si la naturaleza había sido benevolente, ese parto terminaba bien y el feto, el recién nacido, pues sobrevivía. Pero si era un embarazo distóxico con un parto problemático, la madre o el niño, o ambos, pues acababan falleciendo. Del mismo modo que la diabetes, la hipertensión o la insuficiencia renal no eran tratados. ¿Por qué? Porque el hospital estaba cerrado. Pues bien, la reapertura, como comentas Ángel, la reapertura fue clave en la rehabilitación de esos países, tanto en Guinea-Conakry como en Sierra Leona y en Liberia. Costó reabrirlo y en el plazo antes del final de año del 2014 el hospital reabrió, se reclutó nuevo personal, se llevaron nuevos accesos de farmacia, así como de material sanitario y material quirúrgico, y se reanudó la actividad hospitalaria lentamente y paulatinamente. Pero a tu pregunta, Ángel, de si se ha olvidado el ébola, no se puede olvidar el ébola. El ébola no puede olvidarse de la memoria de aquellos que vivieron o vivimos aquello, porque fue un hachazo en las personas, fue un hachazo en la política de aquellos países. Hay que llamar la atención también un hecho muy importante. La mayoría de los expertos, epidemiólogos y estudiosos de ese fenómeno crítico que fue en el año 2014, determinaron que la epidemia
que fue ocasionada por determinadas circunstancias naturales y médicas, asentó sobre unos países cuyo sistema de salud estaba ya quebrado de base, y por eso tuvo un impacto tan demoledor. Si los sistemas de salud de esos países, así como de los otros países limítrofes, hubiera sido fuerte como eran los países europeos o americanos, el impacto de esa epidemia no hubiera tenido esa profundidad. Entonces, en la reapertura de esos hospitales hubo una enorme preocupación de los países y de las organizaciones de salud internacional para no solamente abrir los centros de salud, sino para reforzar los sistemas de salud nacionales, sistemas de prevención, sistemas de desarrollo de infraestructuras para poder acceder al hospital, sistemas de farmacia, evidentemente, y eso es lo que ahora estamos conociendo los frutos. Es cierto que esos países han tenido elecciones gubernamentales en los últimos años. Liberia la tuvo hace 1 año y medio, Sierra Leona un poco antes, Guinea exactamente igual, Ghana también, y una de las preocupaciones principales de estos nuevos gobernantes ha sido el reforzar el sistema de salud en prevención de una nueva epidemia de esta, como esta del ébola o de otras características que en esas latitudes pues pueden volver a ocurrir. Pues oímos el tercer movimiento de este poema sinfónico Ébola, que está dedicado precisamente a estos héroes que han vuelto a poner en marcha estas infraestructuras tan castigadas por la epidemia. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dialogando con Fernando Rivilla y Ramón Castejón, Fernando médico y Ramón sanitario y hermano de San Juan de Dios, sobre la obra que esta congregación desarrolla en África Occidental. Estamos centrando también nuestra mirada hacia esa epidemia de ébola de la que se cumplen actualmente 10 años y que provocó la desaparición de prácticamente la totalidad de los sanitarios que estaban implicados en estos hospitales. Fernando, tus estancias en estas zonas, en Liberia, en Sierra Leona, ¿cómo te han cambiado? ¿Qué han cambiado en tu vida? ¿Que te han modificado la forma de mirar a la realidad? Ciertamente. Yo creo que África, cualquiera que sea el propósito de la visita, no deja indiferente, ¿no? Este es un tópico que todos estamos de acuerdo, ¿no? África no deja indiferente porque no deja indiferente el sufrimiento o no deja indiferente la otra manera de valorar la vida. África, entre otras muchas cosas, te modifica la manera de enfocar los problemas en el mundo occidental. Nos hace cambiar en nuestro interior, como es natural, pero nos hace especialmente modificar la manera de ver el día a día en nuestro querido mundo occidental. Cuando volvemos a nuestra actividad en el hospital
o en nuestras universidades, o en nuestras familias, en nuestras calles, nos tenemos que acordar de todo lo que hemos visto. Y de algún modo esas enseñanzas yo creo que nos ayudan mucho a buscar más la sencillez, a buscar más la equidad en la manera de valorar las cosas. Intentar no darle importancia a lo que verdaderamente no es esencial. Claro, las coordenadas de lo esencial en el mundo occidental son muy distintas. Bueno, es comprensible, en esta era de las comunicaciones, en esta era de las redes, las coordenadas de nuestros valores ya sabemos en lo que se basan. En el consumo, en el dinero, bueno, en las comunicaciones, en la imagen. Claro, bueno, todo eso ya todos lo sabemos. Cuando uno va a África se da cuenta que esas coordenadas allí no existen. Allí es todo mucho más sencillo. No más difícil, sino más sencillo. Más sencillo porque lo esencial es vivir cada día. Levantarse por la mañana. Bueno, dar gracias a Dios, evidentemente, porque eso es así. O dar gracias sencillamente a la naturaleza que nos ha dejado levantarnos con nuestra familia, buscar la comida, ir al mercado, ganarnos la vida. Amigo, pero cuando estás allí, esos valores tan sencillos que cualquier persona con sentido común entenderíamos que nosotros también los tenemos, resulta que quedan quebrados por la enfermedad. La sencillez de las cosas, la sencillez del día a día, de ir a la escuela en África o de ir al trabajo cualquiera que sea, en el campo, en los hospitales rurales donde hemos trabajado en Ghana, por ejemplo, o el hecho de ir a trabajar a una gran ciudad como Monrovia o como Accra, o a Lomé en el Togo, todo eso queda quebrada por la enfermedad. Claro, cuando en Europa o en el mundo occidental nos ponemos enfermos, tenemos un sistema de salud al que agarrarnos, tenemos un sistema de salud al cual llamar, al cual acceder, más lenta o más rápidamente, pero lo tenemos. Esos países carecen de un sistema de salud. Esos sistemas de salud de los que hablan estos países es un sistema, vamos a decir, precario, incipiente. No quiere decir que no existan, sino que su acceso es mucho más complicado para la gente de a pie. Y eso nos hace pensar cuando aquí protestamos porque no somos bien atendidos, no somos bien acogidos, no recibimos la atención que reclamamos, ¿no? Claro, todos somos humanos y evidentemente los defectos que vemos aquí de esos sanitarios, de nuestros sanitarios, de nuestros queridos enfermeras o médicos, allí es que ni tan siquiera se considera una valoración del personal sanitario porque no lo hay. Un niño que tiene una enfermedad quirúrgica no tiene nadie que le opere. Un adulto que tiene una enfermedad cardiológica compleja no tiene a nadie que se la vea solucionar. Esas personas intentan acceder al hospital universitario de la capital africana de ese país. Ya, pero es que ese hospital resulta que solamente tienen acceso pues las personas del gobierno, las personas de la aristocracia, las personas de los grandes negocios de esos países. Entonces, eso nos transforma completamente, porque las coordenadas, como digo, para valorar lo esencial en nuestro país quedan modificadas completamente. Valoramos lo sencillo, valoramos más lo humilde, valoramos más también esos otros valores que tantas veces olvidamos aquí. Muchas veces hablamos por la noche, después de operar, cansados, si todavía seguimos teniendo la compasión, si todavía recordamos la misericordia que hemos sido capaces de ver y descubrir en África. Se nos olvida. En nuestro trabajo en Occidente muchas veces se nos olvida. Bueno, no vamos a hablar aquí por qué se nos olvida, ¿no? Las prisas, nuestra soberbia, nuestra manera, nuestras imágenes. Pero en África es un mundo de compasión. Todos se ayudan a todos. No tienen acceso al médico, al especialista, pero las familias se ayudan. Un hecho muy importante, ya por terminar, el paciente enfermo, sea niño, sea adulto, sea anciano, va siempre acompañado al hospital por toda la familia. No van solo, como vemos muchas veces en el cuarto de urgencias de nuestros hospitales. En África todo el mundo acompaña a todos, porque entienden que lo esencial es eso, la familia. Si hay un miembro de la familia que está enfermo, van todos a la urgencia. Luego será atendido o no, o de la manera que sea, pero todos acompañan al paciente que necesita una solución a su problema de salud. ¿Qué es la compasión si no es eso? ¿Qué es la misericordia de las personas que ocupan ese lugar familiar? ¿Cómo no vamos a aprender, Ángel, todas estas cosas si nos las intentamos traer aquí?
Otra cosa es que a veces se nos olvidan con las prisas de este Madrid en el que intentamos mejorar nuestra calidad. Ramón, hace más de 40 años que tú llegaste a esta zona por primera vez. Sí. En el año 82 fue la primera vez que estuve allí. Era otro país. Fíjate, creo que la situación ahora, no sé, pero las últimas veces que estuve estaba mucho peor después que en el 82. Durante todo este periodo pues pasaron muchas cosas. Pasaron guerras, y las guerras son destructivas. Entonces, pues cantidad de organizaciones que había, edificios y todo esto, pues prácticamente desaparecieron, ¿no? Y claro, pues ciertamente es un trabajo se nota poco el avance, ¿no? A pesar de que, bueno, cuando yo estuve no existía tecnología, no, por supuesto teníamos que utilizar la radio aficionada, el cual nos conectábamos con teléfono, en fin, una serie de artilugios, cuando afortunadamente ahora pues ya hay tecnología casi en todos los sitios, ¿no? Eso hace que cambie y que se homogeneice la situación. Parece una cosa baladí, pero ciertamente es muy importante la tecnología. Nos ha hecho un poquitín más iguales. Por lo menos las personas de allí se conectan. Todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene WhatsApp, curiosamente. Y entonces sí que en ese aspecto, y también es verdad que eso desencadena pues el que la gente se suba en una patera, porque ve que existen otros países que se vive mejor. Estos países, aparte de que no son pobres, no son países pobres, son países que están empobrecidos, muchos, como aquí también. No voy a decir igual ni mucho menos, pero la corrupción existe. La corrupción existe en todos los países, desgraciadamente. Allí quizás tenga más explicación, porque la calidad de vida es bastante inferior, ¿no? Pero bueno, esto ha sido muy bueno para que las personas vean que existen otros mundos y que se incita a que las personas africanas, cuando conoces un poquito cualquiera de estos países, entiendes perfectamente que la gente migre. Porque en la vida, para que sea válida la vida, tienes que tener un objetivo. Y cuando tú estás viviendo en la selva, en las ciudades, donde ves tanta pobreza, donde hay tanta corrupción también, como digo, si no tienen un objetivo para su vida, cuando no ven que puedan mejorar, sino cada vez van a peor situación, pues es lógico que la gente, creo que nosotros haríamos lo mismo, Nos subimos a una patera y nos venimos donde se pueda vivir mejor. Y luego ya nos encargaremos de traer a la familia, a los hijos, los padres. Esto pasa en África, pasa en América, y esa es la explicación que desgraciadamente es la realidad. Que si nosotros estuviéramos en esa situación, yo creo que haríamos lo mismo. O sea que, resumiendo, pues que la tecnología ha hecho provocar todos estos cambios migratorios, nunca mejor dicho, en este programa de migraciones. Porque ha despertado expectativas que antes eran desconocidas. Así es. La gente tiene su información, tiene su YouTube, la gente ve, y la gente tonta no es, La gente lo entiende perfectamente, como nosotros. Y entonces ven que en otros países pues que hay concursos y que te dan dinero y que vas a un programa y te dan un coche con un poquito de suerte, o si cuentas bien los mejillones pues te dan, no sé, las tele, ¿no? Entonces toda esa serie de cosas pues hace que haga este resurgir de la migración. Fernando, la sanidad africana sigue necesitando manos capacitadas para afrontar las dificultades que tiene la población. ¿Tú qué le dirías a esa cantidad de colegas sanitarios que viven más o menos cómodamente en el primer mundo para que
se involucraran en alguna misión para ir a desarrollar sus capacidades en estas zonas como Liberia o Sierra Leona? Bueno, hombre, la primera recomendación es que lo intenten, que lo hagan, ¿no? Es decir, vale la pena, vale el esfuerzo, vale la preocupación, el intentar desarrollar un proyecto de cooperación en el ámbito de la salud. Yo, en fin, quiero hablar desde mi perspectiva, como es natural, bien sea desde el ámbito de la medicina o de la cirugía o de la docencia en el ámbito de la salud. Vale la pena hacerlo, todos esos esfuerzos. Vale la pena hacerlo por muchas razones. Quizás pues sería demasiado largo enumerarlas, ¿no? Pero vale la pena no solo, quizás todos estamos esperando en esta audición, por tanto bien como se va a hacer en ese lugar. ¿Cómo no? Claro, por eso hay tantas personas que intentan y buscan hacer el bien en esos países de misión, ¿no? Como los hemos llamado siempre. Pero vale la pena por unos mismos, por nosotros mismos. Vale la pena porque ello contribuye a modificar muchas de las referencias que tenemos en este mundo occidental, en este mundo loco de las prisas, y que tenemos que superar, tenemos que modificar esas referencias de las prisas, de las comunicaciones, de la imagen, de la soberbia. Están caducadas. Hoy lo importante, lo esencial, lo he intentado mencionar antes. Lo esencial, lo importante, es el bienestar de las personas, el bienestar, la unidad de las familias. El tener objetivos, como decía antes Ramón, tener una idea de en qué contribuir a la sociedad y en cómo caminar hacia la vida adulta para toda esa juventud. Bien, si desde nuestra profesión, cualquiera que sea, desde los programas radiofónicos como este, o desde las escuelas, o desde los hospitales, podemos ir a países en los que es necesario, vale la pena todo ese esfuerzo. Bien es cierto que la recomendación debe ir destinada a aquellas personas que tienen, a mi modo de ver, un buen nivel de formación. Es decir, yo no lo recomendaría para personas, proyectos de cooperación para personas muy jóvenes o para personas, recién finalizada su etapa universitaria, sino más bien personas con cierta madurez personal, interior y cierta madurez profesional para poder desarrollar con mayor eficacia ese trabajo en África. Ramón, vamos a oír ahora el cuarto movimiento de Ébola, que nos puedes anticipar. Bueno, es el movimiento más largo, dura como 10 minutos así, y actúa el coro, y es esa posición que los hermanos y las personas ante la muerte, esa sensación de entrega, esa sensación de aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras, que lo puedes tomar de buen talante y así debiera ser, pero la realidad la realidad es que cuando tienes una enfermedad puedes actuar rechazándola y puedes actuar aceptándola, Y antes de seguir, quería recalcar un poquito lo que antes comentaba Fernando. Yo creo que el hecho de esas personas que van desinteresadamente y se siente y son cooperantes, porque cooperan, no van a sustituir a nadie, sino que cooperan en mejorar la calidad de vida. Con una sola persona que le operen, que le quiten la catarata, o que le operen una apendicitis, o que le operen una hipospadias, o que le operen cualquier cosa, yo lo que quiero insistir es que hacer el bien produce felicidad. Es decir, una madre cuando está entregada a su hijo, pues ciertamente la persona que más se beneficia es el niño, pero la persona que más feliz va a ser es la madre. Lo mismo ocurre con los cooperantes. Yo creo que en la vida, en el día a día, es importantísimo actuar con los brazos abiertos, caminar por la vida, ir con esa actitud de cooperar, de ayudar, porque el secreto de la felicidad está en hacer el bien.
Queridos amigos, el tiempo es inexorable y nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos hablado con don Fernando Rivilla, médico, y don Ramón Castejón, hermano de San Juan de Dios, y nos hemos extendido sobre la obra que esta congregación desarrolla en África Occidental. Fernando, Ramón, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio teneros en los micrófonos de Raíces. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos de todos ustedes hasta que dentro de 15 días podamos estar aquí para realizarles una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo del programa raíces@radiomaria.es y encontrarnos también en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de radio con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut.